Hay que dimensionar esto tal y como lo estamos describiendo. Son 75 empresarios de los más importantes de México, quienes ya le entraron a la rifa que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, me refiero a la rifa del avión presidencial, que no tiene como premio el avión. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué causa defienden los empresarios cuando están participando? La causa es la compra de equipos médicos y le entraron por México, le entraron por el presidente. ¿Sienten ellos que este es un deber patriota? También, como el presidente, que este es acaso un evento histórico, como dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dicen las juntas directivas de las compañías que están ya entrándole a la rifa? ¿Qué dicen incluso los accionistas? ¿Y qué dicen también cuando el presidente decide que lo que hace la mano izquierda no puede saberlo la derecha y por lo tanto no hay detalles de quién puso qué? Jorge Suárez Vélez ha visto también los detalles de esta cena, aunque él no fue a la cena, pero sí sabe de lo que estoy hablando. ¿Cómo estás, Jorge? Yo la verdad es que te quiero preguntar, ¿qué hicieron los empresarios con acudir a la cena del presidente? ¿Esta es una causa por México? ¿Qué para ti? Hola, Gaby. Bueno, afortunadamente este es uno de los casos donde no tener la chequera para ir a un evento así es algo positivo. Yo creo que este es un caso tradicional de lo que en inglés se le diría un pay to play. O sea, los empresarios saben que para estar bien con el gobierno hay que seguir estas locuras del presidente. Creo que se equivocan fuertemente al estarlo haciendo, pero el intento es ese, el estar bien con este gobierno y simplemente seguir con este absurdo por donde lo veas. Porque como dices, empezó como una rifa de un avión, que luego ya no hay avión que se rife, luego acabó siendo una especie de rifa de dinero para que se utilice, en teoría, esos recursos para compra de medicamentos, cuando esta es una parte relativamente pequeña del presupuesto anual de medicamentos que tiene el gobierno federal, y donde uno pensaría que la intención última era humillar a los empresarios, hacer que fueran a besar el anillo, pero yo creo que este gobierno no da para tanto. O sea, yo creo que esto simplemente fue un proceso donde se había comprometido el presidente a vender el avión, vio que es arrendado, no se puede vender, pensó en rifarlo, luego vio que tampoco se podía rifar, luego pensó en que había que hacer una especie de lotería y dijo que iban a emitirse 6 millones de boletos de $25 cada uno, y luego se dio cuenta que nadie se los iba a comprar porque es una barbaridad que se pueda vender ese número de boletos en un país como México, y entonces lo siguiente que pensó es a quién puedo extorsionar para que me los compre, y pensó en los empresarios. Así de burdo y así de absurdo, pero así funciona este gobierno. ¿Qué precedente sienta esta aceptación, no solo acudir a la cena, sino también participar en una administración que todavía le faltan muchos años, Jorge, y lo que decimos, empresas incluso que cotizan en bolsa? El presidente es pésimo, Gaby, porque lo que hoy se dice en redes sociales y que está en boca de todo el mundo es que la razón de los empresarios para ir es que deben de tener cola que les pisen. Y lo otro que se dice es que ya que vimos que este gobierno está dispuesto a usar a la unidad de inteligencia financiera de Hacienda para ir contra sus enemigos, pues lo último que quieren es echarse encima a Santiago Nieto. Entonces, cuando tienes este tipo de extorsión y este gobierno se ha hecho de herramientas como, por ejemplo, el cambio en extinción de dominio, que permite que alguien que se le acusa de evasión fiscal sea equiparable, digamos, a un narcotraficante, pues lo último que quieres es meterte en ese tipo de embrollo y entonces cedes a un chantaje que, como bien dices, para el caso de una empresa pública, esto está absolutamente prohibido y penado, porque no pueden utilizar recursos de la empresa para este pay to play. Está bien prohibido y no sé cómo lo van a manejar con las autoridades. Por eso el hecho de que el presidente declare que no es bueno decir lo que hace la mano izquierda, que sepa lo que hace la mano derecha, genera todavía pues énfasis en lo que tú estás marcando. ¿Acaso los empresarios reconocen que no pueden con la popularidad de López Obrador y también por ello están ahí presentes? Popularidad, tema del cual hemos hablado tú y yo en el pasado. De hecho, mi columna hoy, el día de hoy, el periódico Reforma es sobre eso, y lo que yo digo ahí es que me parece que están equivocados. Sí, lo que les preocupa es la popularidad, porque la popularidad de López Obrador no es mucho más alta de la que tenían en ese orden Fox, Calderón e incluso Peña Nieto después de su primer año de gobierno. Lo que yo creo que están midiendo mal es que esta es una popularidad mucho más efímera, que va cayendo conforme, en este caso, la propia ineptitud de este gobierno empiece a tener merma.
Recuerda que acaba de salir las cifras de empleo para el mes de enero. De enero a enero se crearon 316,000 empleos. Es la cifra más baja en 10 años. La economía decreció el año pasado, a pesar de que Estados Unidos, el principal socio comercial de México, creció. Tienes un problema horrible con escasez de medicamentos para cáncer, porque no fondearon bien el nuevo instituto para el INSABI, para la salud. Tienes el año más violento en la historia, con más de 35,000 muertos y hay más de 61,000 desaparecidos. O sea, los problemas que tiene este gobierno son enormes. El tema del avión empezó siendo un distractor útil, pero yo creo que está empezando a meterse en camisa de 11 varas y esto a la larga va a impactar su popularidad, como pudiera también afectar a las elecciones de 2021, donde yo me atrevería a vaticinar que van a perder la mayoría en la Cámara de Diputados y por ende también van a perder el control presupuestal. Y muy importante, comparaciones son importantes, dan perspectiva a todo lo que es la clase empresarial que vemos de uno y otro país, sus conductas y lo que sus conductas dicen sobre una cultura en una economía. Te agradezco, Jorge. Igual, Gaby, muchos saludos.